¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Novedades importantes sobre el novio de Ayuso, citado a declarar como imputado por corrupción en los negocios y administración desleal. La jueza Inmaculada Iglesias sigue adelante y Alberto Quirón, que ya se le conoce así porque así lo guardaba Miguel Ángel Rodríguez en su teléfono, tiene que ir a declarar como imputado el 10 de abril. Tiene que aclarar lo que ocurría, por ejemplo, no solamente con no pagar al fisco, en este caso también los vínculos, las relaciones con ese directivo de la sanidad privada de Quirón. El liberalismo a la española, liberalism, the Spanish way. Bueno, pues novedades importantes, porque por mucho que Ayuso se haya ido a Londres a hablar entre inglés, castellano, bien realmente en ninguno de los dos idiomas. Pero lo cierto es que ahora mismo su pareja tiene un frente, ella tiene el otro, que es el de las residencias. Entre tanto, su pareja, ojo, porque citado a declarar como imputado a 10 de abril, y en este caso estamos hablando de la corrupción en los negocios y la administración desleal. En un caso que tiene un trasfondo de facturas falsas, que tiene un trasfondo de comisiones, en un trasfondo además que tiene esa relación tan importante con los manejos que tenía su pareja para lucrarse con ese pelotazo con el material sanitario durante la pandemia. Pero luego también es muy interesante, sería muy interesante que nos aclararan de qué forma se pagó la vivienda de la que disfruta Isabel Díaz Ayuso. La que disfruta y la que estaba en la parte de arriba, que estaba a nombre de una sociedad. Bueno, pues ahora mismo citado a declarar como imputado, como investigado, Alberto González Amador, alias Alberto Quirón. Del Partido Popular, we are building this project in Madrid. El liberalismo a la española. Y esto rompe una estrategia de Isabel Díaz Ayuso de intentar desviar la atención, de intentar que cuanto antes esto quedara en agua de borrajas, de intentar culpar al mensajero. Pues no tiene pinta de que ahora mismo la jueza sea culpable, ¿no? La jueza ha tirado del hilo por el hecho de no solamente de que no paga el fisco, que eso ya el propio abogado defensor de Alberto Quirón dijo, no, ciertamente se han cometido 2 delitos fiscales, sino que ahora ojo con lo de la corrupción en los negocios y la administración desleal, porque ya son delitos donde, ojo, ahí ya pactar, negociar, imposible. Con lo cual, dicen expertos, oye, ver a Alberto Quirón entre rejas, que acabe con una condena que le suponga entrar en la cárcel, no sería tan descabellado. Si empiezan a tirar del hilo por todo el movimiento de dinero relacionado con él, ojo, porque estamos hablando ya de delitos muy serios que no se saldan con un pacto. Corrupción en los negocios y administración desleal. Cuidadito, cuidadito, que le han pillado con el carrito del helado. Usted llegó al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso y pretende mantenerse tapando la negligencia del señor Mazón. Usted elude el cese del señor Mazón abrazando a la ultraderecha. Sí, en Valencia, sacando a un territorio que ha sufrido las consecuencias de la dana del Pacto Verde. Que le gusta a usted controlarlo todo, ¿ya es mala suerte que no se entera de nada de lo que ocurre a su alrededor? Pero entre tanto os contamos más, porque los abogados cristianos siguen con las suyas. ¿Qué cosas pasan en este país? Abogados cristianos lleva a juicio a Pablo Echenique, no al cura este de los Legionarios de Cristo, por lo que estamos sabiendo del caso de los menores de Madrid, de ese colegio, no, a Echenique por un tuit. ¿Qué cosas ocurren? Echenique muy duro contra los abogados cristianos, muy duro, mirad, un avance, pero hay más. Abogados cristianos es un comando fundamentalista que se dedica a meter querellas, no solamente a mí, también a Héctor de Miguel, de la cadena SER, a Dada Chus, por aquella estampita durante las campanadas, y hacen cosas peores. ¿Qué cosas pueden ocurrir en España y ocurren cuando el mismo juez que ha procesado a Héctor de Miguel, también conocido como Queque, humorista, el mismo juez, tramita la denuncia de abogados cristianos contra Pablo Echenique, de Podemos, y consiguen al final llevarle a juicio? Es muy llamativo esto, por un delito de odio. Estamos hablando además de cómo Pablo Echenique responde a lo que dijo el arzobispo de Oviedo. Oye, muy arzobispo, pero resulta que dijo que entre la gente que entraba en España se nos podía colar gente indeseable, como él, gente indeseable como él. Qué lenguaje tan cristiano, ¿verdad? Si Cristo volviera, ¿creéis que a este arzobispo, por ejemplo, que habla así de los migrantes, le acogería en su seno? Cuando precisamente eso del amor al prójimo no incluía, como hacen ellos desde la extrema derecha continuamente, señalar a personas por ser distintas. Pero es lo que hay. Echenique decía, bueno, esta gente quiere meter miedo, no me lo meten. Tiene claro, Echenique dice que si Cristo volviera o existiera, no estaría con estos como los abogados cristianos. Abogados cristianos es gentuza a la que Jesucristo
escupiría en la cara si estuviera vivo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pues ¿en qué situación estamos? Pues en la de que en España, año 2025, entre abogados cristianos, manos limpias, hazte oír, están continuamente persiguiendo, señalando y haciendo que pasen un mal trago quienes lo pasan, porque parece que Echenique no se le ve muy nervioso, ¿no?, en los tribunales por su expresión, por lo que digan, por lo que escriban, y se permite, y hay un sector de la extrema derecha, tanto en este tipo de organizaciones, como en la Iglesia, como en la política, como en el terreno judicial, que llevan a cabo sus acciones. Esa es la realidad. En esto estamos, hay que permitirlo, esa doble moral sí es muy evidente. Hay un intento muy claro de meter miedo, de que la gente se corte. Y hay gente que evidentemente se corta en su libertad de expresión cuando saben que andan estos por ahí que te llevan a juicio. Y hay gente que, por ejemplo, puede decir, pues mira, yo me lo puedo permitir económicamente, o me crea un problema, una pérdida de tiempo. En eso están, es el lobby de la extrema derecha, pero el lobby además que va contra la libertad de expresión, de determinada expresión, la que no les conviene. Siempre además en el mismo lado del tablero. No le tengo miedo a esta gentuza. Yo sé que es maniobra de matones que intentan amedrentar a la gente, pero conmigo no lo van a conseguir. Pues aquí lo que tenemos es que los abogados cristianos, siempre tan selectivos, resulta que Echenique responde, hablando de los curas y los casos de menores, al arzobispo de Oviedo. Llevan la denuncia, los abogados cristianos, curiosamente cae en manos de este juez Carlos Valle, es el que tramita la denuncia, es el mismo que ha procesado a Héctor de Miguel, cae en ese juzgado 38 de Madrid y al final una jueza decide llevar a juicio a Pablo Echenique. Todo un síntoma de lo que estamos viviendo, de lo que está ocurriendo y cómo hay también un sector evidentemente que permite que ocurran estas cosas y permanentemente trata de que ocurran estas cosas. Echenique, eso sí, muy duro, muy contundente contra los abogados cristianos y además también señalando que hay una parte de la justicia, algunos jueces, que les hacen el caldo gordo y que, claro, se retroalimentan, según Echenique, en esa intención de perseguir a la izquierda. Tenemos a gente fundamentalista que se dedica a la batalla cultural, se dedica a intentar hacer avanzar su ideología, metiendo querellas, no tienen ni pies ni cabeza. Pero llega un juez que comparte ideología, digamos, con ellos y le admite al trámite. Y a partir de ahí, Echenique a pasar por el banquillo. Y es llamativo porque en este caso la Fiscalía pedía el archivo. La Fiscalía no veía que tuvieran que tomar acciones judiciales contra Pablo Echenique, en este caso, y llevarlo a juicio. Ha dado igual. Sigue el trámite. Evidentemente lo saben los abogados cristianos cuando llevan a cabo este tipo de acciones y como tal hay que interpretarlo. Ellos, hazte oír, manos limpias y todo ese conglomerado de la extrema derecha, porque hay que llamarlo así, que al mismo tiempo tienen su pata política, con lo que es Vox, y al mismo tiempo tienen también en el arco judicial, por llamarlo de alguna manera, pues quienes pueden emprender sus acciones, ¿no? Vamos a ver, porque evidentemente hay que analizar lo que puede ocurrir en este caso. Hombre, nadie espera, ni cárcel, ni una condena de este tipo, pero sí que es cierto que sirve para ver cómo está la libertad de expresión y cómo hay determinados sectores que se están moviendo en determinados casos judiciales y que luego hay pues magistrados que les siguen la corriente. Decía Echenique, claro, esto puede caer en manos de algún juez de esta cuerda, hablaba de una connivencia, ha dicho. El problema no es tanto que exista gente como abogados cristianos, mala gente que camina y apesta la tierra con su paso. El problema es que haya jueces que admiten a trámite este tipo de cosas, que no tienen base alguna. El panorama en el que estamos viviendo, tenemos ahora mismo una situación internacional que es así, pero también la nacional. En la internacional pues acaba de llegar gente como Milei al poder, gente como Donald Trump. Hay detrás corrientes claramente ultracatólicas, también ultraliberales. Esto se está extendiendo por el planeta. Hay intereses económicos y de poder fundamentalmente. Cuando hablo de Milei y hablo de Trump, puedo hablar también de lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Orbán y con otro tipo de ultraderechistas en el planeta. Está la rama política. Aquí tienen a Vox. Pero es que luego también tienen la rama ideológica, que está detrás de todos esos discursos muy relacionados con recorte de libertades, con eso que en España podríamos llamar que engarza perfectamente con el nacionalcatolicismo y que es una forma de coartar avances. Lo han hecho permanentemente. Eso sí, gente que luego cuando apruebas determinados derechos, a la chita callando por detrás los utilizan los primeros,
divorcio, en fin, todo lo que ha ocurrido, todos los avances, luego ellos muchas veces son los primeros que de forma hipócrita los utilizan, se aprovechan de ellos. Pero ese es el lobby ultracatólico que se mueve permanentemente para coartar los avances y se mueve además muy engarzado muchas veces con el poder económico y el poder político. Y ese es el panorama que tenemos. Y hay una hipocresía tremenda y además un intento de callar y de silenciar. Y es lo que no hay que hacer, tenerles miedo. Pero mirad, curiosamente, Miguel Tellado, del Partido Popular, podría ser de Vox perfectamente, diría más de uno y probablemente llevaría razón. Pero vamos a ver, Tellado ha llegado a decir la barbaridad, lo mismo, no para hablar, por ejemplo, del caso del cura de los Legionarios de Cristo detenido por el caso de los menores. No. Ha dicho que este gobierno trafica con menores. Este gobierno, o sea, la barbaridad del día. Y todo por la política de migrantes y del reparto de menores migrantes. Oye, este gobierno dice esta barbaridad y ahí queda. El gobierno de Sánchez ha pasado de mercadear con leyes a hacerlo con menores de edad. Y eso es cruel. Esta es la política de seguridad que puede aportar a Europa un gobierno con las alianzas que tiene el de Sánchez. Y es curioso porque está esta hipocresía y luego no les verás decir una palabrita, por ejemplo, con lo que ha ocurrido con ese colegio de la Moraleja en Madrid y ese cura que tenía ya su relación en el pasado con el fundador de los Legionarios de Cristo, otro con casos tremendos de menores, y ahora está el caso de del padre Marcelino. Pues no les verás rasgarse las vestiduras con esto, y sin embargo, pues como el arzobispo de Oviedo, diciendo que entre los que entran se nos pueden colar indeseables, en la rama judicial, viendo lo que ocurre. Y ojo porque, como decía, no es solo cuestión de aquí. Mirad lo que ha ocurrido, estas son imágenes en Hungría, el Parlamento de Hungría, porque allí prohibir el orgullo LGTBI. Toma ya, esto está ocurriendo ahora mismo y está ocurriendo no tan lejos como creemos. Y está ocurriendo además con la gente de Orbán, por ejemplo, que es el que luego ha puesto la pasta en Vox. Orbán, banco cercano a Orbán, absolutamente relacionado, que es el que atiza, el que pone la pasta en Vox. Es decir, es esa relación que hay porque les unen los mismos principios. Bueno, pues esa barbaridad de prohibir el orgullo en Hungría. Y lo que estamos viendo es una situación evidentemente muy llamativa, con bengalas y todo en el Parlamento, porque estas cosas están ocurriendo ahora mismo. Y aquí en Europa los tenemos, es que están aquí presentes esta gente. Y sin embargo, mirad, una más de la doble moral y la hipocresía. Sin embargo, en Europa, el Partido Popular y la extrema derecha han impedido la comparecencia, han impedido que una de las asociaciones de víctimas, en este caso, pues vaya y pida explicaciones. Es muy curioso. Pero vamos, que esto está ocurriendo con víctimas de la Dana, ocurre también con las víctimas de las residencias, que se les intenta silenciar, que hay prescripciones. Ya veis, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Es lo que hay, según conviene, ¿no? Pero las víctimas, hay algo tan cristiano que estar, por ejemplo, con los migrantes o con las víctimas, pues tenemos este caso. Hablaremos enseguida de la Dana, pero me interesa también hablar de lo de las residencias, porque hay novedades importantes. Hay ahora mismo una pugna, evidentemente, en el tiempo entre la prescripción y el hecho de que la Fiscalía avance, vamos a ver hasta dónde llegan esos avances, o que se abran también investigaciones. Hay quien desea que Ayuso sea juzgada, veremos. Al mismo tiempo, por cierto, muy llamativo, porque se abre comisión por las relaciones entre Ayuso y quien llaman Alberto Quirón, su pareja, los vínculos con la sanidad privada de Quirón, los vínculos con la vivienda en la que habita la presidenta de la Comunidad Madrileña. Se ha abierto esta comisión, decía la ministra Mónica García, ha dicho. La comisión de investigación para que se sepa exactamente qué es lo que ha pasado entre esa relación viciada entre la señora Ayuso, el señor Alberto Quirón y el grupo Quirón. Queremos saber qué ha pasado con el dinero que tenía que haber ido a parar a la sanidad madrileña y ha ido a parar a la vivienda donde ahora mismo vive la presidenta de la Comunidad de Madrid. Básicamente que se esclarezca, independientemente de la judicialización. Yo creo que aquí hay que pedir siempre responsabilidades políticas. Las responsabilidades judiciales van por un lado y las responsabilidades políticas van por otro. Y sobre la Dana, la gota fría, tenemos 224 fallecidos, muertos. Tenemos 3 desaparecidos. Bueno, novedades importantes porque aquí ahora mismo lo que tenemos es que se ha planteado, después del pacto del Partido Popular con Vox, el bulo, la posverdad, intentar que cale que la culpa es de las políticas verdes. O sea, habiendo una alerta de gota fría, con todo el tiempo que había, se podía haber avisado a la población de forma masiva, de sobra y más en los años que estamos viviendo. Imaginad antes, y aún así la gente más o menos se enteraba. Pero hombre, ahora con todas las posibilidades que hay, aquí lo que hubo es un gobierno autonómico que tenía las competencias de emergencias y un presidente a la cabeza que desapareció durante horas.
y que todavía no nos ha mostrado claramente dónde estaba. Bueno, pues lo que tenemos ahora mismo es que intentan que cale el discurso en el pacto PP-Vox de que la culpa es de las políticas verdes. Y en eso andan, hasta el punto de ver cómo va absorbiendo el discurso del Partido Popular de Vox, que lo necesita. Por ejemplo, Elías Bendodo, que viene de estar con Juanma Moreno en Andalucía. Dicen moderados, centristas. Este vuelve a hablar otra vez del dogmatismo climático, que es lo mismo que repitió como un papagayo Mazón, que poco menos que parecía que se lo había escrito a Abascal. Nosotros no hemos movido ni un ápice de las propuestas que hemos hecho siempre en los últimos tiempos sobre materia medioambiental. Estamos a favor de la transición ecológica, pero no del dogmatismo ecológico. Quiero que quede claro eso, ¿no? Pues son los mantras de la extrema derecha. Es así. Perseguir con abogados cristianos, situar a colectivos como el LGTBI pues claramente en su ideario para recortar avances y libertades en posiciones absolutamente reaccionarias y negar las evidencias científicas del cambio climático. En esto están y el PP sigue pues claramente detrás. ¿Por qué? Porque les necesitan. De hecho, lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana puede ocurrir en otras comunidades, porque también necesitan a Vox, pueden necesitar a Vox, por ejemplo, para aprobar los presupuestos. Y luego también a nivel nacional, ¿alguien cree que si Feijóo necesita a Vox para formar gobierno no lo hará? Por supuesto que lo hará. Esa es la realidad, ese es el panorama que tenemos. Pero no hay que perder de vista lo que acaba de ocurrir en la Comunidad Valenciana, la importancia que tiene. Decía Pilar Alegría en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que es el pacto de la vergüenza de los negacionistas. El peligro está ahí, es decir, a veces el peligro está en que es gente que tiene competencias para llevar a cabo medidas y si resulta que después de lo que ocurrió, la tragedia de la Gota Fría, quien está al mando no tiene en cuenta la realidad de lo que está ocurriendo, que es, por ejemplo, la virulencia que supone el cambio climático para agravar los episodios de Gota Fría, pues tenemos un serio problema. Si no lo reconoce, ¿quién tiene que tomar medidas, ¿no? El señor Feijóo aplaude este pacto. Va a cumplirse próximamente 5 meses de la mayor tragedia que hemos vivido en este país, de la Dana, por parte del presidente Mazón, ni una sola disculpa. Y lejos de esto lo que vemos es que vuelve de nuevo a abrazarse con los negacionistas del cambio climático. Yo les diré que para firmar ese pacto de la vergüenza solo hace falta una cosa, que es tener muy poca vergüenza. Y entre tanto hay quienes no se rinden y quieren ver a Mazón sentado en un tribunal. Vemos esta noticia, pero hay muchas víctimas y hay gente muy indignada en la Comunidad Valenciana, no solamente por la gestión de Mazón tan pésima que lleva a este deseo de que le llamen a declarar, sino también la esperanza de que pueda ser juzgado y encarcelado por haber estado ausente las horas que estuvo durante un episodio tan trágico. Esto es lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana y hay que prestar muchísima atención. Hay mucha gente muy molesta y que también nos pide que prestemos atención, fundamentalmente dicen, al hecho también de que Vox tiene acceso a ese presupuesto, que es el presupuesto también de la reconstrucción, un presupuesto que supone muchos dineros para repartir en la Comunidad Valenciana con la reconstrucción, y a veces cuando se produce pues esos caudales de dinero que circulan, dinero público, pues hay quien acude a eso como un panal de rica miel. Vamos a ver y hay que estar muy atentos a lo que ocurre. Por cierto, hablando de la extrema derecha, esta imagen y las consecuencias, la de Macarena Olona, Universidad de Granada, las gentes que protestaron, jóvenes, para evitar la conferencia que iba a dar Macarena Olona, una de las que estaba en Vox. Bueno, pues esas imágenes en las cuales ella decide pasar por encima de la gente que está protestando y llega a ver jóvenes detenidos. Ahora mismo los han puesto en libertad, pero con cargos. Y esta imagen de decidir pasar por encima, Olona, de los estudiantes que estaban intentando cortar el paso de Macarena Olona para que diera una conferencia. Es otra imagen de lo que se está viendo y es muy llamativa. Por supuesto que es muy llamativa y vamos a ver en qué queda para estos jóvenes. Ahí intervino la policía y ahí se protegió a Macarena Olona. Vamos a ver qué ocurre. Por cierto, hablando de la policía, ojo con las novedades llamativas de este ex jefe de la UDEF, era la Unidad de Delitos Económicos y Financieros. Pues novedades que se van contando sobre él, hasta 100 paquetes de dinero escondidos hasta por el jardín. Ya sabéis que a este le pillaron con una millonada, era el que supuestamente tenía que perseguir el delito, para eso le pagábamos entre todos.
y luego era presuntamente el primer delincuente, pero además a mansalva. Pues aparecen novedades de dónde escondía el dinero. Ya se nos contó que lo tenía entre los tabiques, debía tener tanta pasta que ya no sabía dónde ponerlo y ya lo tenía hasta repartido por el jardín. Pues yo que sé, hay quien trabaja y pone unos gladiolos o yo que sé, o planta unos ciruelos, pues este ya lo tienes. Este pájaro tenía dicen, ¿no?, escondido los paquetes de dinero hasta por el jardín, de toda la pasta que tenía, pero hasta 100 llegan a hablar. ¡Qué barbaridad! Y vamos también al terreno internacional por la importancia de lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, por la importancia de las novedades entre Trump y Putin. Mirad esto primero, lo de Trump y Putin. Trump había dicho que lo tenía hecho con Putin, poco menos así lo insinuó, ¿no? Pero ahora mismo lo que hay es únicamente se habla de un alto el fuego que tiene que ver con las instalaciones energéticas. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el resto del proceso, si hay un proceso de paz realmente, pero por ahora es un alto fuego para las instalaciones energéticas. Hay quien dice que una especie de jarro de agua fría porque se esperaba más. No está ocurriendo lo mismo, mira tú, en Oriente Próximo. Ahí Netanyahu, el ultra Netanyahu, el ultraderechista y corrupto Netanyahu, que sigue sin parar contra los palestinos, otra vez, y eso que se hablaba de un alto el fuego hace nada, pues otra vez sigue ensañado. Y esto además con la connivencia o al menos la indolencia de poderes internacionales que están permitiendo que este Netanyahu campe a sus anchas, pues ahí lo veis. Por cierto, un sonido también del panorama internacional, esto de Maduro, hablando de su estrategia digital y metiendo en el ajo a Ayuso y Almeida. Nicolás y su estrategia digital, pim pam, que dice él. Para romper la censura de la fascista nazi Díaz Ayuso y del fascista Almeida. Y desde Venezuela mandar por redes sociales, ojalá no nos censuren, por YouTube, streaming, ¿cómo se llaman todas esas cosas? Todas esas bichas, pues, que uno puede publicar videos. Y pim, pim, pum, pa, empezamos, calculamos el horario estelar en España, 8 de la noche, 2 de la tarde aquí, y todos nosotros ponemos todas nuestras redes sociales para transmitir en vivo, por TikTok, por Instagram, por Facebook, por Telegram, por streaming, por YouTube, de Venezuela con amor para España. ¡Pum! Un solo día, ¡pam! Le tiramos todos en las redes. Pues ya veis, Maduro y su estrategia digital, igual entre la estrategia digital de Maduro y los abogados cristianos persiguiendo a gente de la izquierda porque ejerce su libertad de expresión y dicen, se llevan la mano al pecho, odio y tal, odio cuando les conviene, no miran otros casos, que anden por ahí mirando a ver lo de los legionarios de Cristo, que ahí tienen materia. Igual entre lo de Maduro y estos de los abogados cristianos, igual hay un término medio, ¿no? Debería. La estrategia de algunos para hacerse notar. ¿Y vosotros y vosotras? ¿Cómo lo veis? Leemos vuestros comentarios. For the Partido Popular, we are building this project in Madrid, el liberalismo a la española,